¿Alguna vez has visto a un anciano buscando comida en la basura en Cuba y te has preguntado, oye, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo es posible que en un país que se autodenomina de manera rimbombante como un Estado socialista de derecho y justicia social, existan personas que tengan que mendigar para sobrevivir? Pero además, ¿desde cuándo consideramos nosotros, o algunos, que vagabundear o pedir limosnas es un crimen en Cuba? ¿No sería más relevante preguntarse por qué hay cada vez más personas en la calle pidiendo dinero o comida o cualquier cosa? Y lo más importante, ¿de quién es realmente la responsabilidad, la culpa? El periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, publicó recientemente, en marzo, un artículo titulado «La mendicidad no es compatible con el proyecto social cubano», escrito por una magistrada del Tribunal Supremo Popular. En pocas palabras, el texto dice que la mendicidad es ilegal, que hay personas inescrupulosas explotando a los vulnerables y, oigan esto, que el Estado cubano ha garantizado siempre trabajo digno para todos. La solución de la magistrada: criminalizar aún más a quienes ya están en la miseria. Vaya, como si ser mendigo fuese una opción de vida. Este artículo de Granma, como era de esperar, publicado el pasado 5 de marzo, ha generado una intensa controversia en redes sociales y entre destacadas personalidades y estudiosos cubanos, quienes han cuestionado duramente lo que parece ser la postura oficial sobre este tema tan sensible que el Estado llama, con el eufemismo de deambular. Te invito a que sigas con nosotros porque este video te interesa y está caliente. El artículo publicado en Granma, te recuerdo, firmado por Isabel Acosta Sánchez, magistrada del Tribunal Supremo Popular, comienza reconociendo que la mendicidad es un fenómeno mundial, ligado a problemas como la desigualdad y la pobreza. Es decir, lo de siempre. Cuando hay problemas en Cuba, el discurso oficial dice que eso pasa en otras partes del mundo. Pero cuando Cuba se anota un éxito, que cada vez hay menos, te lo digo ya, lo presentan como algo exclusivo de Cuba, una fortaleza de su sistema social. Sin embargo, más allá de reconocer a la mendicidad como algo mundial, rápidamente el artículo de Granma atribuye la existencia de este fenómeno en Cuba a complejas condiciones económicas derivadas de la crisis internacional, el desabastecimiento comercial, los precios especulativos y el alto nivel inflacionario. Todo eso agravado por, adivinen qué, el bloqueo de Estados Unidos. Eso dice Granma. Lo más alarmante del artículo es que sugiere que estas situaciones de vulnerabilidad extrema son aprovechadas por personas inescrupulosas, dice Granma, para conducir a otros a la práctica de actos de mendicidad, calificándola como un flagelo que el Estado cubano se empeñó en eliminar desde el triunfo revolucionario, creando oportunidades de trabajo digno para todos. La magistrada Acosta Sánchez continúa explicando que la mendicidad puede ser penalizada bajo diferentes tipos penales en Cuba. Por ejemplo, si alguien induce o utiliza a menores de edad en estas prácticas, podría incurrir en el delito de corrupción de menores, sancionado con penas de 2 a 5 años de privación de libertad o multas. Si los implicados son los propios padres o tutores de esos menores, las penas pueden aumentar hasta los 8 años. Pero lo más grave es que el artículo también vincula la mendicidad con el delito de trata de personas, que puede acarrear penas de entre 7 y hasta 15 años de cárcel e incluso agravarse hasta 30 años o privación perpetua de libertad. Esta postura, al parecer oficial, defendida por Granma o publicada en Granma, parece sugerir que la solución al problema de la mendicidad en Cuba es de naturaleza penal, en lugar de abordar las causas estructurales que han llevado a tantos cubanos a esta situación desesperada. El texto, en definitiva, plantea que la mendicidad es incompatible con el socialismo cubano y que muchas veces es promovida por personas inescrupulosas que se aprovechan de los más vulnerables. El artículo habla de leyes y sanciones del Código Penal para castigar a quienes lucran, oigan esto, lucran con la mendicidad cubana, y hasta sugiere que si una persona pide limosnas es porque su familia no está cumpliendo con su obligación de mantenerla. En resumen, según Granma, y digo Granma porque en las páginas de ese periódico no se publica nada o casi nada que no esté acorde a la línea editorial del medio, es decir, del Partido Comunista, ni se producen disclaimers tampoco en Granma, la pobreza, parece decirnos Granma, no es culpa del gobierno, sino de individuos irresponsables que no trabajan o de familias que no se hacen cargo de sus propios miembros. Una visión completamente desconectada de la realidad. Ante estas declaraciones, ante este artículo, destacados economistas cubanos y muchas otras voces han alzado su voz para cuestionar esta visión que parece ser la visión oficial. Mauricio de Miranda Parrondo, economista cubano y profesor titular del Departamento de Economía en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en Colombia,
ha sido contundente en su respuesta. De Miranda, en redes sociales, ha criticado que el discurso oficial se enfoque en criminalizar la mendicidad en lugar de reconocer las causas estructurales que han llevado a esta situación. Según el economista, la mendicidad no es un fenómeno aislado, sino el resultado directo del empobrecimiento masivo que ha experimentado la población cubana en los últimos años. Para entender la gravedad de lo que pasa en la Cuba de hoy, hay que mirar los datos reales. Cuba atraviesa, y esto nos lo dicen los datos, su peor crisis económica en décadas, más fuerte incluso que el periodo especial. La inflación se ha disparado, los salarios han perdido su valor y la canasta básica se ha vuelto inaccesible para la mayoría. El famoso ordenamiento monetario de 2021, o que comenzó en 2021, no solo fracasó, sino que aceleró la miseria y la desigualdad que ya existían desde antes. De Miranda lo explica claramente. La mendicidad no es el problema en sí, sino el síntoma de un problema mucho, pero mucho más profundo y más grave. Y ese problema es la pobreza extrema. Gente que trabajó toda su vida ahora no puede ni pagar el arroz. Jubilados que reciben pensiones de miseria se ven obligados a pedir en la calle para sobrevivir, no para lucrar. Familias enteras que antes apenas lograban sostenerse ahora no tienen ni para un cartón de huevos. ¿Qué es un cartón de huevos? Ni siquiera para la mitad de un cartón de huevos. Por su parte, el también economista Pedro Monreal, otro reconocido economista cubano, ha señalado en su página de Facebook El Estado como tal que el problema no es pregonar que la mendicidad no sea compatible con algo que ellos llaman, en Granma, proyecto social cubano, sino que no se reconozcan sus causas internas ni el fracaso institucional en ese tema. Monreal va más allá y sugiere que este enfoque podría derivarse de la falta de reconocimiento oficial de la pobreza en Cuba. No hay estadísticas claras sobre cuántos cubanos viven hoy en condiciones de miseria, aunque cálculos independientes dicen que por debajo de la línea de pobreza extrema se encuentran 7 u 8 de cada 10 cubanos. Es como si, al no mencionarlo, el problema desapareciera, como por arte de magia. Para Monreal, la mendicidad es simplemente una vertiente específica de la normalización del empobrecimiento masivo, impulsado por el programa de ordenamiento económico, algo que ya nos decía Mauricio, implementado por el gobierno desde 2021. El economista es tajante en afirmar que, si bien deben reprimirse actividades ilegales asociadas a la mendicidad, como la corrupción de menores o la trata de personas, es inapropiado vender la idea de que la mendicidad es principalmente el resultado de la maldad de personas inescrupulosas, como las llama Granma. Monreal también cuestiona la eficacia de un enfoque meramente legal, recordando que las acciones legales por sí solas no resuelven ni las causas de la mendicidad, ni restauran la dignidad de los mendigos, ni logra reinsertarlos socialmente. Finalmente, el economista denuncia la carencia de autocrítica oficial por los problemas actuales del país y critica lo que él llama la ficción oficial de que el Estado crea oportunidades de trabajo digno para todos. Según Monreal, el verdadero problema radica en la carencia de trabajo digno, con salarios y pensiones muy desvalorizados, resultantes de una brutal compresión de la remuneración del trabajo a partir del dichoso ordenamiento. Pero más allá de estos debates teóricos y técnicos, lo que realmente importa es la situación concreta que viven miles de cubanos. Las calles de La Habana, Santiago y otras ciudades del país cuentan una historia muy diferente a la narrativa oficial de Granma. Basta con salir a la calle de casi cualquier ciudad de Cuba para ver la realidad. Cada vez más personas hurgando en la basura, más ancianos mendigando, más niños en esquinas pidiendo algo para comer. Eso no se debe a personas inescrupulosas, sino a un sistema que ha fallado en garantizar lo mínimo: comida, empleo y dignidad. No es que de pronto muchos cubanos hayan descubierto, por arte de magia, un nuevo sector de empleo bien remunerado llamado mendicidad. Como te decía, cada día es más común ver ancianos revisando los contenedores de basura en busca de alimentos o cualquier objeto que pueda serles útil. Y no solo pasa en las ciudades grandes, no. Esto está pasando también en localidades pequeñitas, de menos de 5.000 habitantes, donde ver mendigos durante años, en el pasado, fue algo rarísimo. También se ven madres con niños pequeños pidiendo ayuda para poder alimentar a sus hijos, personas con discapacidad que no reciben la atención necesaria del Estado y dependen de la caridad para sobrevivir. ¿Son estas personas delincuentes o víctimas de un sistema que ha fracasado en garantizar condiciones de vida dignas para todos? La realidad es que los salarios y pensiones en Cuba son absolutamente insuficientes para cubrir las necesidades más básicas. Un jubilado que recibe una pensión de 2.000 pesos mensuales, pregúntate, ¿cómo puede sobrevivir cuando un cartón de huevos cuesta más de 1.000 pesos? ¿Cómo puede una madre soltera con un salario estatal de 4.000 pesos, por ejemplo, alimentar, vestir y educar a sus hijos? La inflación ha pulverizado el poder adquisitivo de los cubanos. Según datos disponibles, los precios de los alimentos básicos han aumentado en más de un 500% en los últimos años, mientras que los salarios apenas se han incrementado. El resultado es previsible: más pobreza, más desigualdad, inevitablemente
más personas recurriendo a la mendicidad como último recurso para sobrevivir. Pero en lugar de buscar soluciones reales, el gobierno cubano prefiere la represión. No es la primera vez que intenta esconder sus fracasos con medidas legales. Se ha criminalizado en Cuba la disidencia, la protesta, la venta de bienes y servicios que el Estado es incapaz de proveer y hasta el simple hecho de criticar en redes sociales. Todo eso se castiga. Ahora intentan hacer lo mismo con la mendicidad. Meter a los cubanos mendigos en cintura parece ser la consigna del momento. Porque según piensan los burócratas y mandamases cubanos, los mendigos que pululan por las ciudades, sobre todo en La Habana, atentan contra la belleza de la Ciudad Maravilla, la ciudad de la nueva y flamante Torre K, la ciudad de los hoteles 5 estrellas plus. Pero alguien tiene que decirles a esos burócratas que castigar a los mendigos no hará que desaparezca la pobreza. Meter a alguien preso por pedir dinero en la calle no les resolverá la vida. Solo es una forma de barrer la basura debajo de la alfombra para que desde arriba, por ejemplo, desde la cima de la Torre K que ya te mencioné, no se vea la crisis. El artículo de Gramma también hace énfasis en el papel de la familia como célula fundamental de la sociedad. Y menciona el Código de las Familias, que establece la obligación de los familiares, cónyuges, padres, hijos, hermanos, tíos, sobrinos, de proporcionar alimento y cuidado a quienes lo necesiten. Sin embargo, esta visión pasa por alto una realidad innegable. Muchas familias cubanas, familias enteras, están fragmentadas debido a la emigración masiva de los últimos años. Millones de cubanos han abandonado el país en busca de mejores oportunidades, dejando atrás a ancianos y personas muy vulnerables. Además, las familias que permanecen en Cuba enfrentan sus propias dificultades económicas. Como bien señalan varios críticos, ¿cómo puede un familiar proporcionar alimentos a otro cuando él mismo apenas puede alimentarse? ¿Cómo puede una familia sostener a un adulto mayor cuando todos sus miembros están luchando por sobrevivir con salarios insuficientes? El artículo de Gramma menciona que, cuando no es posible que la propia familia asuma la satisfacción de las necesidades de la persona en situación de vulnerabilidad, ya sea porque no existan personas designadas a cumplir con la obligación o porque la propia realidad familiar lo impide, el Estado, a través del régimen de asistencia social, se encarga de su protección. ¿Cómo se come esto? ¿Cuánta sal hay que echarle para masticar esto que dice la magistrada? Yo no sé en qué planeta vive la magistrada que redactó el artículo, pero la realidad es que el sistema de asistencia social en Cuba, que ella menciona, está desbordado y no tiene recursos suficientes para atender a todos los que lo necesitan. Los sistemas de atención a la familia, por ejemplo, el SAF, que debería proporcionar alimentación a personas vulnerables, ofrece comidas de muy baja calidad, bajísima, que no satisface las necesidades nutricionales mínimas. Y lo más preocupante del artículo de Gramma es que parece buscar soluciones punitivas a un problema que es esencialmente económico y social, en lugar de reconocer las deficiencias del sistema y proponer medidas para mejorar las condiciones de vida de la población. El artículo opta por criminalizar a quienes han caído en la extrema pobreza. Ahora los pobres tienen culpa por ser tan pobres y tan feos. Es como si el gobierno, incapaz de resolver el problema de fondo, decidiera ocultarlo amenazando con sanciones penales a quienes lo hacen visible. Una estrategia que recuerda aquella frase: si el problema no se ve, el problema no existe. Pero la realidad es más que obstinada y se impone a pesar de los discursos oficiales. La mendicidad existe en Cuba porque existe la pobreza. Y la pobreza existe porque las políticas económicas han fracasado en garantizar condiciones de vida dignas para todos los cubanos. Ninguna de las medidas anunciadas por Canel y el gobierno de Canel y por Marrero han servido para nada. Como señalan varios críticos, no se trata de que las personas elijan voluntariamente la mendicidad como modo de vida. Nadie quiere verse obligado a pedir limosnas para sobrevivir. La mendicidad es el último recurso de quienes han sido abandonados por un sistema que prometió no dejar a nadie desamparado. ¿Se acuerdan de la frasecita, verdad? Raúl la repetía cantidad. El título del artículo de Gramma afirma que la mendicidad no es compatible con el proyecto social cubano. Pero quizás la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿existe todavía ese proyecto social del que están hablando? Después de más de 6 décadas de revolución, Cuba presenta niveles de desigualdad y pobreza que contradicen los principios fundamentales que supuestamente guían el sistema. La promesa de igualdad, justicia social y dignidad para todos los cubanos parecen cada vez más lejanas. La única forma real de reducir la mendicidad es atacando sus causas: la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. En Cuba, el gobierno prefiere decir que la mendicidad no es compatible con el socialismo, en vez de aceptar que el socialismo que prometieron nunca funcionó y ni siquiera fue socialismo. Y mientras no lo reconozcan, la crisis solo se hará más profunda. Como ha señalado Mauricio de Miranda, lo que estamos presenciando es el colapso de un modelo que ya no puede satisfacer las necesidades básicas de la población. Un modelo que, en lugar de adaptarse a las nuevas realidades,
se aferra a dogmas y culpa a factores externos de sus propios fracasos. El llamado ordenamiento económico, que lo desordenó todo, implementado por el gobierno, lejos de mejorar la situación, ha agravado las condiciones de vida de la mayoría de los cubanos. Y no es que todo estuviese bien antes, sino que el ordenamiento nos condujo de Guatemala a Guatepeor. La inflación galopante, la escasez de productos básicos, los bajos salarios y pensiones, y la dolarización de facto de la economía han creado una tormenta perfecta que ha empujado a miles o a millones de personas a la pobreza extrema en Cuba. Y cuando estas personas desesperadas, o una parte de ellas, recurren a la mendicidad como último recurso para sobrevivir, pues viene el Estado y responde criminalizándolas en lugar de ayudarlas. Porque eso, en definitiva, es lo que está proponiendo el artículo de Granma. La polémica desatada por el artículo de Granma sobre la mendicidad en Cuba revela una realidad incomodísima, el fracaso del sistema para garantizar condiciones de vida dignas para todos los cubanos. En lugar de reconocer este fracaso y buscar soluciones estructurales que aborden las causas de la pobreza y la desigualdad, el discurso oficial opta por criminalizar a las víctimas, presentando la mendicidad como un delito en lugar de como lo que realmente es, un síntoma de problemas mucho más profundos. Como ha señalado Pedro Monreal, la visión presentada por la magistrada del Tribunal Supremo reitera la carencia de autocrítica oficial por los problemas actuales del país y acude a la ficción oficial de que el Estado crea oportunidades de trabajo digno para todos. La realidad es que el actual empobrecimiento masivo en Cuba se origina en la carencia de trabajo digno, con salarios y pensiones muy desvalorizados, resultantes de políticas económicas que han fracasado en mejorar las condiciones de vida de la población. Es hora ya de que el gobierno cubano deje de buscar culpables externos o personas inescrupulosas a las que culpar y reconozca su responsabilidad en la situación actual, la situación crítica que estamos viviendo. Solo a partir de un diagnóstico honesto de los problemas será posible encontrar soluciones que realmente beneficien a todos los cubanos y no solo a una parte. Mientras tanto, miles de personas seguirán enfrentándose a la terrible disyuntiva de mendigar para sobrevivir o morir de hambre en silencio sin poner fe a la ciudad. Una disyuntiva que ningún ser humano debería enfrentar, y mucho menos en un país que se enorgullece de su supuesto compromiso con la justicia social o lo que sea que esto signifique. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Qué opinas sobre este intento del gobierno o de Granma de criminalizar la pobreza? ¿Has visto más mendigos en tu ciudad en los últimos años? ¿Qué crees que debería hacer el Estado para realmente solucionar este problema? Déjanos tus comentarios abajo y comparte tu experiencia. Tu voz es importante en este debate. Y si te ha gustado este análisis, no olvides darle like, compartir este video con tus amigos y familiares y suscribirte, por supuesto, suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido como este. Activa la campanita, ¡ting!, la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos videos, donde seguiremos analizando la realidad cubana sin filtros ni censura. Nos vemos en el próximo video de Noticias Cuba. Chao.